¿Sabe usted los requerimientos necesarios para tener una buena seguridad en la red? Ya tienen esta cuestión en mesa, teniendo como invitados a los expertos en seguridad de redes, Laura Rubio, Luis Salas, con el tema que abarcaremos a lo largo del programa. Pero bueno, todos se preguntarán cuál es la importancia de la seguridad en una red. Esto nos permite que solo el usuario, que es dueño del equipo, pueda acceder a la información sin que ningún intruso pueda tener derecho a leer la información que el usuario tiene dentro de ese equipo de cómputo. Amenazas contra la seguridad. Nosotros, como técnicos, para proteger nuestros equipos, debemos contar con dos amenazas principales: la física y la de datos. La física consiste en un grupo de personas que se encargan del robo, el daño y la destrucción de los equipos, como servidores, switch y cables. La de datos consiste en eventos o ataques que eliminan, dañan y roban información al propietario del equipo. Esta misma se deriva en dos cosas: las amenazas malintencionadas y las amenazas que son accidentales. Las malintencionadas ocurren cuando el empleado tiene el acceso y lo que él busca es hacer daño al usuario. Las amenazas accidentales tienen lugar cuando el usuario daña la información del equipo de manera involuntaria. Estas amenazas se pueden originar dentro o fuera de alguna organización y los daños son de diferente escala. Hay un daño que es la amenaza interna, que se basa en los empleados de esta misma organización que tienen acceso a la información de propietarios externos. Amenazas externas. Esto consiste en usuarios fuera de una organización que no tienen acceso a esta información, pero de alguna manera logran entrar. Estas se les llaman amenazas no estructuradas. El atacante utiliza los recursos disponibles como contraseñas, comandos, para obtener acceso a la red y ejecutar programas diseñados para producir daños. Estas amenazas estructuradas consisten en que el atacante utiliza un código para acceder al sistema operativo y al software. Las pérdidas o daños físicos de los equipos pueden resultar muy costosos y la pérdida de la información puede ser perjudicial para alguna empresa o para algún usuario. Ahora, entendamos cuáles son las amenazas a las cuales estamos en riesgo. La primera son los virus, los cuales se adjuntan en pequeñas porciones de código informático, software o documentos y se ejecutan al iniciar el equipo. Es probable que este continúe propagándose cada vez que se abra un archivo con este tipo de virus. Estos son creados malintencionadamente y enviados por atacantes. Se transmiten a otras computadoras por correos electrónicos, transferencia de archivos y mensajería instantánea. Para esconderse, los virus se adjuntan en un archivo almacenado a la computadora. El virus se ejecuta e infecta toda la computadora. Estos son capaces de dañar y eliminar archivos. Hay muchos virus que son perjudiciales para nuestra computadora. Algunos de ellos pueden registrar las pulsaciones de las teclas y ellos pueden utilizar las contraseñas y números de tarjetas que se ingresen en él. Los virus pueden infectar la computadora y permanecer intactos hasta que el atacante los ejecute. Un gusano. ¿Qué es un gusano? Todo el mundo pensará en un insecto que va a haber en cualquier planta. Pues no es así. Un gusano informático es un tipo de programa capaz de replicarse y dañar las redes. Esto lo hace a través de una red que utiliza para duplicar su código de acceso en los hosts de una red. Por lo general, lo hace a la intervención de un usuario. Nosotros, al acceder a dar clic a ese gusano, este iniciará a replicarse infectando toda la computadora y propagándose a través de nuestros archivos. Un gusano no necesita adjuntarse a un programa para afectar los hosts de una computadora. Este resulta problemático para las redes, ya que consume el ancho de banda. Un troyano se puede identificar como un gusano por la manera de atacar. Este mismo se duplica en la computadora, infecta a los archivos y cuando son enviados se transmite de una computadora a otra. Las amenazas de troyano se ocultan en el software que parece realizar determinada tarea, pero que, entre bambalinas, realiza otra. Para poderse deshacer de un troyano,
Se requiere de servicios de reparación de un técnico, como nosotros, y que los empleados pierdan o deban reemplazar la información. Una computadora infectada puede estar enviando información esencial a la competencia y al mismo tiempo infectando a otras computadoras de la misma red. ¿Esto a qué se debe? Por lo que dije anteriormente, a que el troyano se reproduce en los archivos y en el disco duro de la misma computadora. Lamentablemente, uno de nuestros compañeros no puede asistir al programa, pero nuestra compañera Laura tendrá una llamada con él. Buenas tardes, Alejandro. ¿Nos escuchas? Hola Laura, ¿qué tal? Efectivamente, yo te voy a hablar de la seguridad informática. El software de protección contra virus, conocido como software antivirus, está diseñado especialmente para detectar, desactivar y eliminar virus, gusanos y troyanos. Algunos ejemplos de software antivirus pueden ser Avast, Panda o Norton, entre otros. Estos cuentan con cantidad de opciones para la seguridad de nuestro equipo o red. Pero claro, como todo tiene un precio, cuentan con una versión de paga que nos ofrece una mejor protección o más opciones de seguridad. La eliminación de virus y gusanos de la computadora puede resultar difícil. Para eliminar los virus y reparar el código de la computadora modificado por estos, se necesitan ciertas herramientas de software. Estas herramientas muchas veces son suministradas por los fabricantes de los sistemas operativos o del software. Los fabricantes de sistemas operativos y aplicaciones de software pueden proporcionar actualizaciones de códigos. Estos son conocidos como parches, que impiden los ataques de virus o gusanos. Pues muchos ataques de virus podrían haber sido de menor gravedad si los usuarios hubiesen descargado e instalado los paquetes de servicio más recientes. Por eso se recomienda mantener el software de tu computadora actualizado. Estas son las técnicas más comunes para lograr mayor seguridad, por eso te recomendamos llevarlas a cabo, pues nos ayudan a evitar este tipo de inconvenientes. De mi parte sería todo. Ha sido un placer y hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Continuamos. Bueno, mis amigos, hoy les hablaremos sobre los grandes y molestos virus de internet que pueden haber. Por ejemplo, estos serían como el adware, spyware y greyware. ¿Ok? Miremos como tres enemigos. ¿Ok? El primero sería adware. El adware sería como algo como tipo spam. Por ejemplo, queremos descargar nuestra querida temporada de The Walking Dead, no sé, temporada 7, capítulo 8. ¿Ok? Y se bajan un virus que desde aceptar, por ejemplo, acepta esto para seguir. ¿Está bien? Luego lo que seguiría es después de que... ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¡Ah, maldito! ¡Anuncio de... ¡Ugh! Bueno, seguimos con el siguiente. El segundo, el spyware. Este molesto y desagradable que tiene, llega como unas amenazas. Por ejemplo, sería por... no sé... pon tu información aquí y te mandaremos cierta aplicación. Será muy buena, en serio. Y mandas alguna tarjeta de crédito o algo parecido. Y por último, nuestro querido amigo greyware. Este sería más tipo amenaza. Por ejemplo, esta se instala mediante algún programa que tengas o que quieras bajar. Está bien, y por ejemplo, digamos, te mandan amenazas bastante fuertes. Por ejemplo, tenemos tu información, aquellos orientales que la verdad te pueden llegar a molestar. Y a que tengas un poco de miedo, pueden decir, por ejemplo, mándanos esta información, o te compremos todo lo que tengas aquí, te lo mandaremos. En realidad no tienen poder, nomás es el simple hecho que te mandan mensajes. Y por eso, mis amigos, hay que tener una gran precaución sobre eso, o sea, buenos antivirus, y eso sería todo. Saturación SIN. Esta abre varios puertos, de las cuales hacen que se saturen mucho los sistemas. Por ejemplo, envían una computadora, envían solicitudes y muchas solicitudes, de las cuales impiden el proceso de las computadoras. Y sigue el DOS, el DOS. Esta se suele hacer como unos que supongamos como tipo spameo. Enfrentan a esta y envía solicitudes como la otra, nada más que esta también impide que la rastreen. Y sigue el DDoS. Este también sirve para que no rastreen el DOS. Por ejemplo, que es como un zombie, se podría decir. Hay varios, se puede propagar cuando queda infectada. Esta se va propagando con varias formas. Va, como quien dice, diferentes ubicaciones, diferentes aquello, el origen tiene aquello, el origen tiene lo otro. ¿Okay? Después viene el intermediario. Inserta o introduce información falsa de tráfico entre estas dos. Por ejemplo, manda una ubicación falsa, una solicitud falsa, como todas las demás, hacen aquello. Recepción.
Utiliza los ordenadores para extraer la información de los usuarios. ¿Está bien? Envenenamiento del DNS. Esto es lo que les decía de la infección. Esta es donde se almacena sobre la información y van seleccionados a otros servidores, las cuales se pueden enviar. Por ejemplo, tenemos un servidor que trabaja en México y lo infectan, lo mandan, por ejemplo, el servidor donde lo hackearon fue en Estados Unidos, en Corea, los rusos, no, y muchas otras en temas. Y por eso también depende mucho de, por ejemplo, nosotros queremos tener una empresa, tenemos que tener una buena seguridad sobre ello. Y esto sería todo. En todas las ocasiones anteriores ya habían escuchado mencionar lo que era un correo no deseado, pero no sabían bien su definición. ¿En qué consiste esto? Un correo no deseado también lo podemos conocer como un correo basura. Este es un correo que no se solicitó y en la mayoría de los casos se usa como medio de publicidad. Se puede utilizar para enviar mensajes perjudiciales o con contenidos engañosos. Si se usa como un método de ataque, el correo no deseado puede incluir enlaces a sitios web infectados de los cuales accederán todo tipo de virus, troyanos y gusanos a sus archivos en su computador. Los enlaces también pueden abrir ventanas no deseadas para el usuario. Estas ventanas se denominan ventanas emergentes y, como ya antes mencioné, son mensajes publicitarios de sitios web con virus o directamente de páginas que no tienen recursos para hacerse publicidad de manera sana, por así llamarlo, para las computadoras. Las ventanas emergentes sin control pueden cubrir rápidamente la pantalla del usuario e impedir que éste realice su trabajo. Y ahora pasaremos a una sección exclusiva con nuestro compañero Luis Salas. Bueno, mis amigos, ya esta va a ser la sección de Luis. Mi sección, amigos, mi sección. Bueno, ahora les hablaremos sobre la desconstrucción y el reciclado de hardware. Estos serán como quien dice, por ejemplo, si eres un gran programador y que es un programa muy especial y muy maravilloso, tienes que lanzarlo. Y al momento de lanzarlo dejas como quien dice versiones que tienen firmas de software, perdón. Estas firmas sirven para realizar, no sé, tener el programa completo. Si tu programa o software que creaste es de paga o tiene varios servicios de paga, estas, como quien dice, tú la desarrollas completa. Y estas la mayoría los utilizan los desarrolladores para eliminar por ejemplo, utilizan programas para eliminar o sobreescribir información una y otra vez para que no quede rastro de nada. Como quien dice, del programa que suscribiste y no valga la pena rescatarlo, o como quien dice, hacerlo un crack. Y la otra sería hacer un CD, por ejemplo. Pues nomás otra pues serían máquinas especiales para destruir CDs, que nomás es simplemente romper un disco. Bueno, sí, nomás, ¿verdad? Nomás es destruir un CD. O por ejemplo, si tienes programa esta en la USB, pues y bueno, eso sería. Bueno, amigos, hoy les hablaremos sobre la actualización de los antivirus, de los programas de firmas, de archivos anti-spyware. ¿Ok? Como los virus siempre están comúnmente durante la vida, siempre tenemos que actualizar. ¿Ok? Y por ejemplo, la opción más fácil sería la parte sencilla de todo programa, la opción de actualizar. ¿Ok? Y también puedes buscar en la forma de acerca de. Ahí ya se puede salir una opción donde te manda dirigido a la página del diseñador web. Y por ejemplo, estas siempre se tienen que actualizar, ¿ok? Porque hay muchas firmas las cuales tienen que actualizarse, porque las firmas son las que verifican, lo que dice, están verificando que sí estás usando ese programa y aparte están verificando que sí están al tanto de los nuevos virus. ¿Está bien? Y por ejemplo, hay nuevos virus ahora que se detectan son muy inestables. Por ejemplo, siempre están buscando la forma de contraatacar el virus, contraatacar el antivirus, contraatacar el antivirus. ¿Está bien? Y por ejemplo, estos tienen que actualizar muchas veces, ¿ok? Y por ejemplo, la forma de actualizar que ellos utilizan sería mediante las páginas web, como mencioné anteriormente. Y ahora, por ejemplo, hay sitios, páginas de web que, por ejemplo, al momento de ser desarrollador tienes que agregar un gestor de descargas. Y hay veces, por ejemplo, páginas web que se denominan espejos, las cuales
como quien dice antes, gestor de descargas como Sonific, un gestor de descargas con muchos virus, muchos virus, que puedes descargar. Por ejemplo, vamos a descargar las versión .0000005, las cuales pueden tener muchos virus. Y pues estas, como quien dice, les pagan a los desarrolladores, o por ejemplo hacen más publicidad de su programa, al ser por ejemplo páginas que están ciertamente verificadas, que son páginas que han aceptado que sus propios desarrolladores pongan su para que los descarguen desde esa página. Por ejemplo, algunos se especializan en que la página está bien cargada, que tenga todos los archivos, que tenga aquello, que esté verificada y que sea rápidamente y eficaz una descarga. ¿Está bien? Técnicas de seguridad inalámbrica. Las redes inalámbricas, en estas, el tráfico fluye a través de ondas de radio y resulta más fácil para los atacantes controlar y atacar los datos que ahí van recorriendo. Para acceder a la red, el atacante debe estar dentro del alcance de una red inalámbrica desprotegida. El técnico debe saber cómo configurar los puntos de acceso y la tarjeta de red NIC inalámbrica para lograr un nivel adecuado. Los servicios inalámbricos tienen que traer un paquete de protección para que esto no suceda. A nosotros, al contratar un servicio, se nos debe implementar un paquete de seguridad inalámbrica para que ningún atacante pueda entrar a nuestra red y atacar nuestros monitores. Los puntos de acceso inalámbrico deben configurarse con puntos básicos de seguridad. Mientras que los datos viajan en la señal de radio, los atacantes pueden entrar a ellos. Para poder evitar esto, se debe codificar información que se envía mediante un sistema encriptado inalámbrico. Ambos extremos de cada enlace deben utilizar el mismo estándar de encriptado. Hay distintos niveles de seguridad y aquí yo se los voy a describir. Lo primero es privacidad equivalente por cable web. Esta seguridad es estándar y es de primera generación. Los atacantes no tardaron en descubrir que la encriptación web era fácil de descifrar. Las claves de encriptado empleadas para codificar los mensajes se podían detectar mediante programas de control, una vez obtenidos los cables y la señal de Wi-Fi. Alguna de las técnicas de seguridad inalámbrica sería como cambiar la contraseña del administrador por defecto, desactivar la función del broadcasting del SSID para ocultarla de otros usuarios y utilizar un filtrado MAC para protegerlos de los mismos usuarios que intentan entrar a ellos de una manera incorrecta. Un filtrado MAC es un bloqueo que impide que usuarios externos entren a tu red. Tratar de eliminar todo el tráfico a excepción de los ajustes deseados de una red. Esto se puede realizar a través de instaladores. Los accesos de Wi-Fi protegido WPA, versión mejorada de web, se creó como solución temporal hasta la implementación completa del estándar 802.11i. Este era capaz de que los sistemas inalámbricos estuvieran ratificados al estándar y se lanzó la WPA2 que abarca todo el estándar. El protocolo aliviado de autenticidad extensible fue creado por Cisco para contrarrestar las debilidades del web y de la WPA. Bueno, yo les hablaré sobre la ingeniería social. Esta se basa en la seguridad que vas a tener en tu equipo. Es recomendable que la seguridad sea contraseña o en caso de dejar el equipo, dejarlo cerrado. En caso de tener algún invitado en tu área de trabajo, cerrar el equipo para que de esta manera evites que los intrusos puedan acceder a tu red. Es por esto que el técnico debe de tener un plan que vaya actualizándose periódicamente para que bloquee los accesos a los cuales el intruso puede entrar y robar los datos. Es necesario que los puertos que son más vulnerables se fortalezca la seguridad para tener los datos sobreguardados. Bueno, ahora les hablaremos sobre la resolución de problemas de seguridad. Estas se tratan del proceso que hace los antivirus cada vez que examinas un problema o un examen que hace para diagnosticar problemas. ¿Qué sería una resolución? Lo primero que harías es, por ejemplo, ordenar, pero hay diferentes tipos. Por ejemplo, el segundo sería reunir datos del cliente, lo segundo sería verificar cuestiones obvias,
probar las opciones más rápidas, por ejemplo, si mandarlo a cuarentena o guardarlo, notificarte que puede haber un error o cuestión sobre virus malicioso, un archivo malicioso que tengas, por ejemplo, esas fotos quisquillosas que puedas tener. Evaluar el problema y concluir con el cliente, que en este sería el resultado que te mostraría. En estos ejemplos como Windows Defender te mostraría un archivo de se ha terminado el proceso de examen de problemas, o no sé, examen rápido. Y eso sería todo. Bueno amigos, esto sería todo por mi parte. Soy Luis Salas y nos vemos hasta la próxima.